Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Qué gozo tener el privilegio de compartir la palabra poderosa del Señor este día. Y a Dios gracias por el clima que nos ha dado el Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por lo fresco que está ahora? Amén. En otras ocasiones estamos sudando la gota gorda, ¿verdad? En otras ocasiones estamos agitados. Pero hoy tenemos un clima muy agradable. No demasiado de helado, pero tampoco demasiado de caliente. Un clima tropical. Gloria al Señor Jesucristo. Nos gozamos en gran manera porque siempre estamos bendecidos por el Señor y bendiciendo mucha gente con la palabra de Dios. El gozo más grande que tenemos es disfrutar que otras personas reciban la palabra del Señor también. Además de esta congregación linda que Dios nos ha dado en este lugar para poder pastorear y poder predicarles la palabra, también tenemos mucha gente linda que también nos está visitando a la página y está viendo nuestros videos, y lo mejor es que está edificándose en la palabra del Señor. Eso es lo que es el deseo profundo que hay en nuestros corazones, llegar a la gente y poder así bendecir a la gente con la palabra del Señor. Vamos a tomar la Biblia, la palabra revelada de Dios, en el libro de Mateo 28, 18 al 20. Bienvenidos todos los hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios para honrar al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Dije capítulo 28, versos 18 y el 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por concedernos el privilegio maravilloso de poder compartir la palabra poderosa de Dios esta tarde. Muchas gracias porque el Espíritu Santo de Dios se encarga de llevar esa palabra al corazón de este pueblo. Que la gloria de Dios se manifieste a través de la palabra del Señor. Que la unción de Dios nos utilice en esta tarde gloriosa para que hables conforme a la necesidad que hay en cada persona en particular. Dios mío y Señor mío, glorifícate en esta tarde hermosa, restaurando vidas, salvando vidas y bendiciendo corazones con la palabra poderosa del Señor. Oh Padre, prepara los corazones de este pueblo para que esa palabra fluya en su vida y cambie y transforme los corazones de toda la gente que nos escucha y nos ve en el nombre de Jesús. Amén. Regálele a Dios un aplauso fuerte. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. ¿Cómo ser verdaderos discípulos de Cristo? ¿Cómo ser verdaderos discípulos de Cristo? El Señor quiere discípulos. El Señor quiere discípulos. El Señor quiere seguidores. El Señor quiere siervos. Pero gente fiel, gente leal, gente que le sirva a Él de todo corazón y para su gloria y su honra. El Señor quiere expandir su reino,
expandir su obra, pero lo quiere hacer a través de sus discípulos. Él dice, cuando Él se acerca a ellos, habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden determinante del Señor Jesús a sus discípulos, que ya había formado ese equipo de 12 hombres que llamó Jesús para formarlos. Ahora Él les encomienda, les delega una gran responsabilidad de ir y hacer discípulos, de ir y formar discípulos, para que ellos llevaran el mensaje de Dios a otra gente que no habían conocido a Cristo. Amén. ¿Qué es un discípulo según la Biblia? Podemos encontrar muchísimas definiciones en diferentes libros, en diferentes diccionarios, en diferentes compendios. Amén. Hay muchas definiciones para qué es ser un discípulo de Cristo, el Señor. Pero lo más sencillo que podemos definir en esta tarde es que ser discípulo de Cristo es seguir a Jesús. Ser discípulo de Cristo es obedecer a Jesús. Ser discípulo de Cristo es ser alumno de Jesús, es aprender de Él. Ser discípulo de Cristo es empezar a ser como Él, parecerse a Él. Eso es interesante, que cuando queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que aprender a vivir como Él vivió. Tenemos que aprender a andar como Él anduvo. Tenemos que aprender sus principios que Él vivió y practicó toda su vida. Debemos de estar dispuestos a pagar el precio como verdaderos discípulos de Cristo. Jesús dijo: si alguien viene a mí y quiere ser mi discípulo, debe de renunciar a sí mismo. Debe de renunciar a sí mismo. Debe de negarse a sí mismo. Debe de tomar su cruz y seguirme. Ser discípulo de Cristo implica pagar un costo, pagar un precio determinado. Amén. En Lucas capítulo 9, en el verso 57 y al verso 62, habla la palabra del Señor enseñando sobre el verdadero discipulado. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Si alguien quiere ser mi discípulo, debe de cargar su cruz y seguirme. Si alguien quiere ser mi discípulo, debe dejar padre y a madre y seguirme. Ese es el costo del discipulado. Amén. ¿Qué significa esto? Esto significa que vamos a poner a Cristo primero. Primero que la esposa, a Jesús. Primero que los hijos, a Jesús. Primero que la familia, a Jesús. Primero que las empresas y los negocios, a Jesús. Poner primero a Jesús. Primero que toda posesión material. Primero que todo privilegio. Primero que toda posición que ocupemos, por alta o baja que sea, hay que poner a Jesús primero. Amén. Hay que poner a Jesús primero. Hay que negarse a sí mismo. Hay que hacer las cosas que a nosotros no nos gusta hacer,
pero que Dios nos manda que lo hagamos. Pedro tiene un gran mensaje relacionado al discipulado en el nivel pastoral. Amén. A Pedro enseña y dice Pedro en la carta que escribe allá a las provincias, a los judíos que estaban dispersos dentro de Asia Menor. Pedro les enseña a ellos y les dice que debemos de no tener señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y le dice Pedro a la iglesia o a los discípulos del Señor que cuidemos la grey de Dios, no pensando en nosotros mismos ni en nuestros propios intereses, sino pensando en el bienestar de los demás. El Señor le hace 3 preguntas a Juan, el gran discípulo de Jesús. Le dice: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Segunda vez: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. A la tercera vez se sorprende Juan y dice: ¿cómo es esto? Amén. Jesús le dijo: antes te ceñías a ti mismo, le dice a Juan, pero hoy hay otro que te ciñe, y ese ahora vas a ir donde tú no quieres ir. Amén. Cuando somos discípulos de Cristo y estamos dispuestos a pagar el precio del discipulado, vamos a ir donde no queremos ir. Y vamos a hacer lo que no deseamos hacer. Vamos a someternos a quien no queremos someternos. Porque no es fácil someternos a un maestro que nos está formando, que nos está enseñando. No es fácil de repente hacer algunas cosas que no nos agradan hacer. Pero un discípulo verdadero de Cristo está dispuesto y está disponible a pagar el precio como se merece. Amén. Así es que si usted quiere ser discípulo de Cristo, tiene que estar dispuesto y disponible a hacer lo que a usted no le agrada hacer. Tiene que estar dispuesto y disponible a ir donde usted no quiere ir. Amén. Tiene que estar dispuesto y disponible a someterse a la autoridad delegada de Dios y a quien lo está formando como discípulo. Amén. Por eso alguien define el discipulado como transferencia de vida. Amén. Dice la palabra que el alumno, el discípulo, tiene que ser igual a su maestro. Tiene que hacer lo que su maestro hace. Tiene que aprender a caminar como su maestro camina en la conducta diaria de su vida. Es más, el segundo principio que encontramos aquí para pagar el costo o pagar el precio del discípulo es aborrecer. El que no aborrece a su madre y a su padre y a su familia no es digno de ser el discípulo del Señor. ¿Se fija? ¿Cómo es eso de aborrecer a mamá y a papá? No es que vamos a abandonar la familia, no es que vamos a desmembrarnos del papá y a desmembrarlos de la familia, no es eso. Simplemente vamos a aprender a entender y a practicar prioridades en la vida. Jesús es primero. La prioridad la lleva Jesús el Señor. Primero Dios, primero Jesús. Porque primero existió Dios, primero. Él es eterno, existió de antes de la fundación del mundo. Él ya existía cuando fuimos formados en el vientre de la madre. Ya el Señor existía. Por ello tenemos que aprender las prioridades. Primero el Señor y después las posiciones económicas. Primero el Señor
y después la familia. Primero el Señor y después nuestras necesidades. Si aprendemos a ser discípulos verdaderos de Cristo, vamos a aprender las prioridades en la vida. Y si aprendemos a practicar las prioridades en la vida, entonces las ventanas de los cielos estarán abiertas y la bendición estará fluyendo dentro de nosotros. Porque a Dios le agrada la obediencia al Señor, la sumisión al Señor. A Él le agrada que nosotros nos sometamos a Él y hagamos su santa voluntad. ¿Cuántos bendicen al Señor por esto? Amén. Y el otro punto importante para pagar el precio del discipulado, el número 3, es cargar la cruz de Cristo. El que no toma su cruz no puede ser mi discípulo, dice Jesús. Su propia cruz. Su propia cruz. Gálatas capítulo 2, verso 20. Encontramos el testimonio noble del apóstol Pablo. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Llevar la cruz, su propia cruz, es negarse a sí mismo, es poner las cosas de Dios en primer lugar, es someterse a Dios, es sufrir el sufrimiento si nos toca vivir. Es pasar las pruebas que vienen a nuestra vida. Es someternos a la voluntad de Dios. Porque no todas las veces nos va a salir todo bien, sino que hay veces, hay cosas que nos van a salir mal. Hay cosas que nos van a salir en contra de nosotros mismos y en contra de lo bueno que nosotros deseamos recibir. Amén. Por ejemplo, hay cosas que están en contra, los desprecios. Usted como discípulo de Cristo puede ser más de alguna vez despreciado. Usted como buen discípulo de Cristo más de alguna vez puede ser rechazado. Usted como buen discípulo de Cristo más de alguna vez puede ser maltratado por palabras. Más de alguna vez puede tener problemas. Amén. Por causa del Señor y por causa de la predicación de la palabra de Dios. Quizás nunca vamos a estar de acuerdo con todos. Quizás nunca todo el mundo va a recibir la palabra. Quizás nunca va a estar el mundo de acuerdo con nosotros. Jesús dijo: vosotros estáis en el mundo, amén, pero no soy del mundo. Jesús dijo: el mundo los va a aborrecer, pero a mí también ya me aborreció primero. Amén. Entonces nosotros como discípulos de Cristo vamos a estar de repente sometidos a cualquier circunstancia que de repente no es agradable a nosotros. De repente no va con el agrado y la satisfacción nuestra. Pero si somos verdaderos discípulos de Cristo, aprendemos a amar a Jesús, vamos a aprender a servirle en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez. Vamos a aprender a servir al Señor, a seguir a Jesús, aún en la enfermedad y aún en la lipidia. Vamos a aprender a seguir a Jesús en todo tiempo de nuestra vida. Cuando nos aplauden, cuando nos elogian, cuando nos adulan, pero también vamos a aprender a seguir a Jesús cuando nos desprecian o nos tiran piedras. Amén. Así que el discipulado es el punto más serio que puede existir en la vida cristiana. Son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Son pocos los que quieren caminar y quieren perseverar cuando las cosas les salen mal.
casi siempre nos gusta perseverar cuando todo está bien, cuando todo está azul. Amén. Pero cuando ya nos salen mal las cosas, no queremos seguir adelante. Pero el verdadero discípulo de Cristo sigue adelante. No importa lo que pase en la vida, no importa lo que suceda en el camino. El apóstol Pablo dijo: estoy acostumbrado a servir y a seguir a Jesús en las buenas y en las malas. Estoy acostumbrado a seguir a Jesús aún con la cartera llena, en abundancia y en la escasez. Yo sigo a Cristo el Señor siempre. ¿Cuántos alaban al Dios de los cielos ahora? Muchas veces podemos seguir a Cristo. Algunos siguen a Jesús cuando hay dinero, cuando hay trabajo, cuando los negocios están buenos. Amén. Cuando las relaciones están al 100%. Cuando todo sucede a bien, entonces estamos sirviendo a Dios tranquilos. Y decimos: ¿cómo este hermano es bendecido por Dios? Hoy sí estoy prosperado por la palabra del Señor. Pero cuando eso se termina, cuando no hay dinero, cuando no hay comodidades, cuando no hay facilidades, cuando las cosas se nos cambian, se nos dan vuelta, cuando los amigos se nos dan vuelta, ahí no queremos seguir a Jesús. Amén. Entonces no somos fieles, verdaderos discípulos de Cristo. Bendito el Señor. Hay 3 compromisos básicos en el verdadero discipulado. O hay tres compromisos, hay tres principios importantes para los verdaderos discípulos que siguen a Jesús. ¿Cuáles son? Número 1, compromiso. Diga conmigo: compromiso. De poquitos hablaron ahora. Diga conmigo: compromiso. Ahora sí. De repente yo pienso que es el micrófono que no llega a ustedes, y de repente me siento como que estoy hablando muy corto y no me escuchan. ¿eh? Amén. ¿Pero sí escuchan? ¿Sí escuchan los de atrás? Escuchan, ¿eh? Ok. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, ¿se escuchan? Ahora sí. Ahora sí. 3 principios importantes para ser verdaderos discípulos de Cristo. El primer principio se llama compromiso. Compromiso. Lo que no queremos en la iglesia. ¿Ah? Amén. Lo que no queremos en la iglesia es compromiso. No queremos en la iglesia el compromiso. Queremos en la iglesia estar sentados tranquilos. Venir cuando tenemos tiempo de venir. ¿Verdad? Se rayan eventos grandes. Que otro haga las actividades. Que otro haga los arreglos. Que otro arregle el templo. Que otro arregle las sillas. Que otro arregle los sonidos. Que otro haga las cosas. Amén. Porque no queremos compromiso. Amén. No queremos compromiso. Que otro sostenga la iglesia. Que otro sostenga la iglesia con las ofrendas. Que otro sostenga la iglesia con los diezmos. Pero yo no quiero compromiso. Yo voy a estar expectante, como un espectador, viendo a ver qué sucede en la iglesia. Porque la gente no quiere compromisos. Amén. Amén, hermanos. Pero usted diga: yo quiero compromiso. Yo estoy comprometido. Amén. Compromiso. Eso es lo que los jóvenes de nuestro tiempo no quieren, ¿verdad? No quieren compromiso. Se enamoran los muchachos. Y de repente se enamoran los muchachos. Y de repente se enamoran. Y en vez de casarse, mejor tienen relaciones sexuales antes de casarse. Y lo que hacen es, cuando ya miran a la muchacha que está ahí embarazada o encinta, se dan la guinda. Porque ellos no quieren compromiso. ¿Ah? Amén. La gente no quiere compromiso. Y en la iglesia igual, los hombres o las mujeres de la iglesia no quieren compromiso. Amén. Interesante eso. Los discípulos de Cristo tenemos que tener claro en nuestra mente el compromiso. ¿Con quién vamos a tener compromiso? Primero,
con la palabra de Dios. Debemos de tener compromiso con la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versos 31 al 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Qué belleza, ¿va? Qué palabra esa. Compromiso con la palabra. Jesús dijo: el que no persevera en mi palabra no puede ser mi discípulo. Amén. Para ser discípulo de Cristo hay que perseverar obedeciendo la palabra de Dios. Obedezca la palabra y va a ser discípulo de Cristo. El que permanece en mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Y conoceréis la verdad, que es la misma palabra, y la verdad os hará libres. Diga conmigo: y os hará libres. Esa es la bendición de los discípulos de Cristo, que somos libres. Libres de enfermedad, libres de oposiciones, libres de amarguras, libres de cualquier tipo de problemas, porque la verdad os hará libres. Interesante. Amén. Luego, ¿con quién más vamos a tener compromiso? Compromiso con Dios. El compromiso con Dios. Amén. El Señor nos llama a que estemos comprometidos con Dios, con el Señor. Amén. Dios debe de ocupar el primer lugar, como antes lo dije. Dios debe permanecer y morar en nuestra vida permanentemente. Dios debe ser agradado en nosotros. Nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios. Amén. Que nosotros hagamos su voluntad siempre, donde quiera y en cualquier momento estemos haciendo la voluntad de Dios. Debemos tener agradado al Señor. Amén. Interesante. Gloria a Dios. Luego, compromiso con el prójimo, compromiso con el pueblo. Dice Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esto es, y en esto conoceréis todos, que sois mis discípulos, y si tuviereis amor los unos a los otros. Evidencia. Para ser discípulos de Cristo debemos de amarnos unos a otros. En esto conoceremos, en esto conoceréis el Señor, que ustedes son mis discípulos, porque ustedes se aman unos a otros. Amén. Ustedes se aman unos a otros. Compromiso de amarnos unos a los otros. Compromiso de mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Compromiso de mantener ese amor fraterno unos a otros. Compromiso de servirnos unos a otros. Amén. Qué lindo es servirnos, ¿verdad? Amarnos unos a otros en el amor de Dios. Así como Cristo nos amó a todos. El amor hacia los hermanos, el amor con que debemos amar a los hermanos debe ser igual al amor con que Cristo nos ha amado. Amén. Interesante. Gloria a Dios. Es más, el Señor quiere que nosotros demos frutos y frutos en abundancia. Los discípulos de Cristo son los que dan fruto y fruto en abundancia. Amén. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Amén. Todo pámpano que en mí no da fruto, lo cortaré, pero aquel que da fruto, lo limpiaré.
Amén. Para que dé mucho más fruto. Mucho más fruto. Es interesante. Amén. ¿Por qué? El discípulo de Cristo. ¿Por qué el discípulo de Cristo debe ponerse primero? Porque Él nos puso a nosotros y nuestro bienestar eterno primero. Antes, Jesús dijo en Filipenses capítulo 2, versos 5 y 11, dice la palabra del Señor que Él se hizo hombre. Se hizo hombre. Aún siendo rey, se hizo siervo. Aún siendo Dios, se hizo hombre. Y en forma de hombre. Y murió y dio su vida por nosotros para rescatarnos de la maldición del pecado y hacernos así la redención con Él. Cristo nos redimió por su sangre preciosa, a pesar de la maldición que había en nosotros, a pesar del pecado arraigado en nuestra vida. Cristo murió en nosotros, por nosotros. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para redimirnos de la maldición y del poder de Satanás, y ahora mismo hacernos hijos suyos, libres por el poder de su gracia. Amén. ¿Estamos contentos por eso? Amén. Cristo se entregó voluntariamente y espontáneamente por nosotros. Amén. Dele al Señor ese aplauso más fuerte. Él tomó primero la decisión de entregarse por nosotros. Y por ende nosotros estamos comprometidos a seguir sus pasos. Estamos comprometidos a seguir la obediencia de Él. Estamos comprometidos a cumplir sus planes y su propósito como hijos de Dios. Amén. Ahora tenemos que seguir la cadena que Él mismo estableció. La cadena de bendición y transferencia de vida. Él llamó a 12 discípulos, a ellos los instruyó, a ellos los formó y ahora los envió a discipular a otros. Y fruto de eso somos nosotros, que hemos nacido de nuevo y ahora nos sometimos o entramos a esa cadena de bendición de discipulado. Ahora vamos a dar el mensaje que Él nos dio, con el que Él nos ganó para su gloria. Ahora vamos a abrir la boca y vamos a testificar de las maravillas de Dios. Aleluya a los demás, para que los demás conozcan a Cristo y sientan y vivan lo que nosotros hemos vivido y lo que nosotros estamos viviendo. Y sean dueños de las promesas que Dios nos dio a nosotros y que ya estamos disfrutando en el reino de su amado Hijo Jesús. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor ahora? Aleluya. Debemos de enmarcarnos en una sola decisión ahora. Decidirnos a ser verdaderos discípulos de Cristo. 2. Renunciar a todo aquello que nos estorba para no seguir al Maestro y hacer lo que Él quiera o que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. 3. Debemos de confesar el pecado y salir de toda esa indiferencia en que vivimos. Salir de esas cosas que estorban a nuestra vida. 4. Aprendamos a hacer prioridades en la vida. Primero Dios. Primero el Señor en nuestra vida. Primero el Señor en nuestra vida. Vamos a aprender a valorar ese principio. Primero el Señor y después las cosas materiales. Primero el Señor y después los negocios de este mundo. Primero el Señor y después las diversiones de este mundo. Y los entretenimientos de este mundo. Primero Dios. Por eso es que cuando uno se muere o viene la muerte, todo queda. Se quedan títulos, se queda dinero, se queda mujer, se quedan hijos y todo se queda. Y si en la vida no hemos aprendido a hacer prioridades, tenemos problemas con Dios. Amén. Así es que aprendamos, hermanos, a depender de Dios. Primero
existe Dios y después la mujer. Primero existe Dios y después el hombre. Amén. No se van a enojar los matrimonios conmigo. Amén. Pero primero existió Dios y después la mujer. Primero existió Dios y después el hombre. Amén. Primero existió Dios y después los hijos. Porque muchas veces los hijos nos estorban para perseverar. Los hijos nos estorban para cumplir la visión de Dios. La mujer nos estorba para cumplir la visión de Dios. Amén. Aleluya. Nosotros como ministros tenemos dificultades a veces de pastores que tienen que ser movidos, o sea, tienen que ser trasladados de un lugar a otro. Amén. Y le decimos al pastor allá en la reunión, hermano, venga, usted va para tal parte porque usted no puede continuar allí. Usted no va a arrancar esa iglesia, usted necesita cambio ya. Y lo primero que dice el pastor, hermano, déjeme ir a hablar con mi doña. Déjeme ir a hablar con la doña. Y allá cuando hablan con la doña ya nos llaman, hermano, no podemos ir, no me puedo mover de acá. Mejor me voy a morir aquí con estos 4 hermanos y con este montón de problemas que tengo, pero no voy a continuar aquí. O sí voy a continuar aquí porque mi esposa no está de acuerdo. Amén. Amén. No está clara la visión del Señor. Debía de ser que la visión de Dios está clara. Amén. Amén. Si es primero Dios, vámonos. Si Dios nos manda, vámonos. Si Dios nos dirige, vámonos. En el nombre del Señor. Por eso muchas decisiones nos hacen fracasar en la vida, porque no aprendemos a depender de Dios netamente y plenamente en el nombre del Señor. ¿Está dispuesto a comprometerse con Jesús como discípulo del Señor? ¿Puede decir amén? ¿Desea usted ser un verdadero discípulo del Señor? Poniendo al Señor antes que todas las cosas. Y cuando esto suceda, usted va a ser verdaderamente libre y verdaderamente discípulo de Jesús. La obra se va a ensanchar y Dios va a bendecir y va a prosperar nuestra vida, porque todo el mundo va a decir amén. Nadie se va a oponer, todo el mundo amén. Vamos a hacer tal cosa en el nombre del Señor, amén. No va a haber ningún problema. El problema es cuando hay rebeldía, el problema es cuando hay indecisiones, el problema es cuando no hay claridad en el ser discípulo de Cristo. Póngase de pie, que Dios nos bendiga y permite el Señor que seamos unos verdaderos discípulos de Cristo en el nombre de Dios. Amén. Termino con esto. Mateo